Análisis de conglomerados. ¿Qué es un análisis clúster jerárquico o de conglomerados? Es una técnica multivariante que tiene por objetivo clasificar los casos en diferentes grupos con características similares dentro del grupo y entre los grupos característicos diferentes. Por ejemplo, podemos observar los grupos A, B, C. Estos resultan de un análisis clúster donde se define una distancia y un método para formar los grupos, que finalmente se podrán visualizar en un dendrograma o un diagrama de árbol. ¿Cómo se realiza un análisis clúster? Primeramente tenemos una matriz de datos. Aquí se han realizado registros de los casos o individuos y las variables que han sido medidas en casos. Las filas de la matriz representan los casos o individuos y las columnas las variables, es decir, en un caso se han medido un conjunto de variables de forma similar. Se procede para los demás casos. Medida de similaridad o distancia. Transformar la matriz de datos en una matriz de distancia o similaridad. Para ello se seleccionará una distancia métrica según la naturaleza de los datos y los objetivos presentes en la investigación. Lo que se realizará es una comparación de pares de casos. Resultado gráfico. A partir de la matriz de similaridad, se seleccionará el método de agrupamiento para formar el dendrograma. Matriz de datos. Es importante que el investigador conozca su base de datos inicial, con el fin de prepararla para el análisis. Para ello se tiene que identificar los datos atípicos, los datos ausentes y darles un tratamiento estadístico adecuado. Se inicia con una pregunta que se plantea el investigador. En base a dicha pregunta se estructura la matriz de datos. Si se quiere agrupar los casos C1, C2 hasta Cm en grupos similares internamente y disjuntos 2 a 2 atendiendo las variables B1, B2 hasta Bp. Se ha de realizar un análisis clúster de los casos o individuos utilizando la matriz de datos inicial. Se quiere agrupar las variables B1, B2, B3 hasta Bp en grupos similares internamente y diferentes entre sí. Se ha de realizar un análisis clúster de las variables utilizando la matriz de datos inicial transpuesta. Medidas de similaridad. Las medidas de similaridad, también conocidas en ecología como diversidad beta, según la naturaleza de los datos y los objetivos planteados en la investigación, se realizará la selección de distancia métrica con el propósito de ir formando los grupos o clúster que tendrá casos parecidos, de tal forma que la distancia entre ellos es pequeña. Si las variables son cualitativas, se pueden usar el índice de Jacquard o el de Sorensen. Y el índice de Jacquard nos dice que relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas. Índice de Sorensen, en relación al número de especies compartidas con la media aritmética de las especies de ambos sitios. Si las variables son cuantitativas,
se puede usar la distancia euclídea. Es la distancia más conocida y se utiliza para medir la separación de dos puntos. Índice de Sorensen. Este es cuantitativo. Relaciona la abundancia de las especies compartidas con la abundancia total en las dos muestras. Índice de Morishita-Horn. Relaciona las abundancias específicas con las abundancias relativas y total. Es altamente sensible a la abundancia de las especies abundantes. Tenemos el índice de Bray-Curtis, ampliamente utilizado en la ecología cualitativa actual, una opción menos sesgada que la distancia a euclídea. Método de medición de distancia entre grupos. Existen estos tipos: vecino más cercano, encadenamiento simple; vecino más lejano, encadenamiento complejo; promedio enlace múltiple, encadenamiento promedio, UPG-MA; y finalmente tenemos centroide enlace múltiple, mínima varianza, Ward-ANOVA, aunque uno de los más utilizados es el encadenamiento promedio, pero el método que da más resultados claros es el método de mínima varianza, Ward-ANOVA. Nota: se considera confiable leer los resultados que brinda el diagrama cuando el coeficiente de relación cofonético es alto. En caso de ser bajo, no se da lectura a los resultados del dendrograma. Por lo general, cuando se trabaja con matrices taxonómicas con caracteres fenotípicos, el coeficiente de correlación con genético es alto. Ejemplo: evaluación de 5 formulaciones de mermelada de mora y su efecto en las variables sensoriales: sabor, color, aroma y textura. Consiste en la ¿Qué formulaciones de mermelada de mora se pueden clasificar en grupos con características sensoriales similares? Resultados: se tiene la matriz de datos donde las filas representan las distintas formulaciones de mermelada de mora y las columnas representando las características sensoriales. Resultado gráfico: como el coeficiente de relación con genético es alto, se procede a interpretar el dendrograma. Se definió la distancia euclídea y el método de medición de distancia entre grupos fue encadenamiento promedio, UPG-MA. Para definir el número de grupos, primero definimos la regla fija. Esta es horizontal y está sobre el dendrograma, la cual corta el dendrograma en 3 puntos distintos: grupo 1, 2 y 3. El grupo 2 tiene la muestra M3 y M1, que son similares entre sí y se parecen a la muestra M5. Este grupo se caracteriza por tener características sensoriales en común, pero diferentes a los grupos 1 y 3. En el grupo 1, contiene la muestra M4, se caracteriza por tener características sensoriales que son distintas a los del grupo 2 y 3. El grupo 3 contiene la muestra a Don Serafín, que se caracteriza por tener características sensoriales distintas a los grupos 1 y 2. Se usarán los centroides de cada grupo o clúster con el propósito de obtener una idea de las características sensoriales presentes en cada grupo. Para ello, partimos de la matriz de datos para encontrar los centroides. El centro D define como el promedio de los datos de cada variable del grupo que se está analizando.
observamos los gráficos de barras de los distintos centroides de los grupos, notamos que en el grupo 1 está presente la textura, el color y el color. En el grupo 2 está presente el sabor y finalmente en el grupo 3 está presente el sabor y el color.